¿Es el catolicismo la verdadera iglesia fundada por Cristo? Fe histórica. Vamos a ver. En el intrincado tapiz de la historia humana, ha surgido una de las instituciones religiosas más poderosas e influyentes del mundo, la Iglesia Católica. Ojo. Durante siglos, ha moldeado naciones, dictado costumbres y mantenido una autoridad espiritual incuestionable para millones. Pero detrás de su imponente fachada hay preguntas que pocos se atreven a explorar. Ojo. ¿Es realmente la religión que Jesús estableció? ¿Qué conexión tiene con los primeros apóstoles? ¿De qué manera influyeron los emperadores romanos en su desarrollo? Ay. ¿Por qué existen tantas diferencias entre la Iglesia primitiva y la estructura actual del catolicismo? Ojo. ¿Esconde el Vaticano secretos sobre el pasado de la Iglesia católica? No. ¿Es posible que algunas de sus doctrinas estén más basadas en tradiciones humanas que en la palabra de Dios? Y, finalmente, ¿cómo llegó a convertirse en una de las mayores fuerzas políticas y culturales del mundo? Está buena eso. En este vídeo, nos sumergiremos en los rincones más profundos de la historia para desentrañar los misterios que rodean a la Iglesia Católica. Analizaremos sus raíces, transformaciones y controversias, siempre a la luz de la Biblia y la evidencia histórica. Está bueno esto, señores. Antes de continuar, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que la Iglesia Católica es, como muchos afirman, la auténtica Iglesia establecida por Jesucristo? ¿Qué opinan ustedes? Sería un honor escuchar tu perspectiva al respecto. Vamos a ver. Comencemos con el origen del catolicismo tradicional. Ok. Es cierto que el dogma católico presenta la declaración de que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. Ojo. Sin embargo, para comprender realmente el nacimiento y la evolución del catolicismo, es crucial mirar más allá de las afirmaciones doctrinales y examinar los registros históricos. Ok. Estos no siempre coinciden con la imagen oficial que la Iglesia ha promovido a lo largo de los siglos, a menudo, revelan detalles complejos e incómodos que muchos prefieren no explorar. Por ejemplo. La historia del cristianismo primitivo, marcada por luchas internas, diferencias teológicas y la consolidación gradual del poder en Roma, es un tema repleto de matices que no siempre se ajustan a la narrativa simplificada que a veces se presenta. Uno de los aspectos fundamentales en la formación del catolicismo fue, sin duda, la figura del Papa. Ok. Según la enseñanza católica, Jesús otorgó a Pedro, uno de sus apóstoles, una autoridad especial sobre su iglesia, lo que, a lo largo de los siglos, se interpretó como el fundamento de la primacía papal. Ok. Esta idea de una autoridad centralizada en Roma fue esencial para la cohesión y expansión de la Iglesia católica, especialmente en momentos de conflicto con otras interpretaciones del mensaje de Jesús. A través de los siglos, la primacía papal se convirtió en un pilar fundamental del catolicismo, permitiendo a la Iglesia mantener una estructura jerárquica unificada, aunque no sin sus propios desafíos y controversias. Es importante entender el significado del término católico y su origen. La palabra católico proviene del griego katolikos, que significa universal o total, es decir, algo que abarca a todos sin exclusiones. Ok. En sus primeros usos dentro del cristianismo, este término no tenía la connotación de una denominación religiosa específica como la entendemos hoy, sino que se refería a la Iglesia universal, la comunidad cristiana extendida por todo el mundo. Ok. El término católico se utilizaba para describir el carácter inclusivo del cristianismo primitivo, un movimiento que buscaba unificar a los creyentes de diversas regiones y contextos en una sola fe. Ok. A medida que el cristianismo se expandió más allá de Judea, especialmente por el Imperio Romano, el término ayudó a diferenciar a los cristianos de aquellos que seguían otras religiones o sectas. Ok. La primera vez que se usa en este contexto es en una carta de San Ignacio de Antioquía, alrededor del año 110 después de Cristo, donde se refiere a la Iglesia Católica, para enfatizar su universalidad. Sí, ese señor San Ignacio de Antioquía, ese señor, señores, investiguen lo que él creía. ¿Qué creía ese señor, ese padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía? A mí me parece que lo que él creía sobre la doctrina no es lo que creen los protestantes. Investiguen a San Ignacio de Antioquía. Con el tiempo, el término católico adquirió una carga institucional y doctrinal, especialmente con la consolidación de la autoridad papal en Roma, la definición de dogmas y la creación de una estructura jerárquica. Así, pasó de denotar una característica universal y espiritual a convertirse en el nombre de una institución religiosa específica, distinta de otras ramas del cristianismo, como el protestantismo y la ortodoxia. Sí, el protestantismo todavía no existía, porque eso fue en el año 107, 110. No existía ni lo ortodoxo ni
ni los protestantes en general, no existían. Los primeros 4 siglos del cristianismo son clave para entender esta evolución. A ver. El cristianismo comenzó con el ministerio de Jesús en el siglo I, quien predicó un mensaje de amor, perdón y salvación. Tras su muerte y resurrección, los apóstoles difundieron este mensaje, fundando comunidades de creyentes en Jerusalén y en diversas regiones del Imperio Romano. Sí. Estas primeras comunidades cristianas se reunían en casas, donde compartían el pan y las enseñanzas de los apóstoles, dando inicio a lo que más tarde sería conocido como la Cena del Señor y las primeras liturgias cristianas. Ok. Durante los primeros siglos, el cristianismo se desarrolló en 2 grandes corrientes, la Iglesia judeocristiana en Jerusalén, liderada por Pedro y Santiago, y la Iglesia gentil fundada por Pablo. La primera mantenía una estrecha relación con las tradiciones judías, mientras que la segunda abrazaba la salvación por gracia, rechazando las leyes mosaicas. Me parece que toda esa iglesia que se fundaron era la misma y todos creían lo mismo, me parece a mí. Esta división inicial es crucial para entender cómo el cristianismo primitivo fue alejándose de las tradiciones judías, especialmente después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y su expansión en el mundo greco-romano. Finalmente, desde el siglo I hasta el IV, los cristianos fueron perseguidos intensamente por el Imperio Romano, pero estas persecuciones, en lugar de erradicar la fe, fortalecieron su cohesión y expansión. Hay que decir por qué perseguían a esos cristianos. ¿Por qué ustedes creen que lo perseguían? Lo perseguían porque esas personas comían la sangre de un tal Jesús y el cuerpo de un tal Jesús. Entonces, esos primeros cristianos sí creían en el cuerpo y la sangre de Cristo, no como ahora. Porque por eso ellos vivieron muchos años en las catacumbas, en las cuevas, porque lo perseguían. Analicen eso. Durante las intensas persecuciones del Imperio Romano, lejos de debilitarse, la fe cristiana se fortaleció, generando un profundo sentido de solidaridad entre los creyentes. A pesar de las amenazas y la violencia, muchos permanecieron firmes, y el martirio se convirtió en el testimonio más poderoso de su devoción. Algunos eventos clave de estas persecuciones incluyen: año 64 después de Cristo, el emperador Nerón inició la primera gran persecución contra los cristianos, acusándolos injustamente de provocar el incendio de Roma. Esta fue especialmente brutal, con numerosos mártires que sufrieron muertes atroces. Siglos II y III, durante los reinados de emperadores como Decio y Diocleciano, las persecuciones se intensificaron. Se ordenó la destrucción de textos cristianos y la ejecución de líderes eclesiásticos. Sin embargo, la Iglesia no solo sobrevivió a estos ataques. Ahora, antes de continuar, esas personas que perseguían en el siglo I y siglo II, ¿qué creían esas personas que se llaman padres de la Iglesia? ¿Qué era lo que ellos creían? ¿Creían en la confesión de pecado? ¿Creían en el pan, en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo? ¿Creían? Entonces, eso hay que investigarlo. Porque me parece a mí que ellos no creen lo que creen los actuales protestantes ahora. Díganme ustedes qué opinan. Sino que se fortaleció en su estructura y organización. El martirio se consideraba el mayor honor, un acto supremo de fidelidad a Cristo. Durante este periodo, también surgieron corrientes como el gnosticismo, que ofrecía una interpretación más esotérica y filosófica del cristianismo, alejándose de las enseñanzas de la Iglesia primitiva y desarrollando una doctrina contraria a la visión ortodoxa. La transformación bajo Constantino. En el siglo IV, el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a convertirse en la religión favorecida del Imperio Romano, gracias a eventos como el Edicto de Tolerancia, 311, y el Edicto de Milán, 313. No me diga que me está queriendo decir que Constantino fundó la iglesia, porque la historia ahí no cae. Estos hitos marcaron un cambio decisivo, especialmente bajo el liderazgo del emperador Constantino. Constantino, tras vencer a Magencio en la batalla del puente Milvio, 312, proclamó el Edicto de Milán, garantizando la libertad religiosa y poniendo fin a las persecuciones. Eso fue lo que hizo Constantino, que dio libre culto a toda la persona, que cada quien podía creer en lo que querían. Pero no de que Constantino fundó la Iglesia Católica, porque antes de Constantino ya habían 32 papas, antes de Constantino. Aunque el cristianismo no fue declarado de inmediato religión oficial, este proceso sentó las bases del catolicismo romano. Constantino financió a los... Sentó la base del catolicismo. No, ya estaba el catolicismo. Este proceso sentó las bases del catolicismo romano.
Oh, Constantino financió a los obispos y les otorgó privilegios, transformando el cristianismo en una institución organizada. ya habían 32 papas antes de Constantino. La consolidación de la Iglesia. En este contexto, la figura de San Agustín de Hipona, siglos IV, fue fundamental. Contribuyó a formular la doctrina del purgatorio y la predestinación. Más tarde, Gregorio Magno, 540 a 604, se convertiría en el primer papa oficial, consolidando la jerarquía eclesiástica, institucionalizando el uso del latín en la liturgia e introduciendo la misa tal como se conoce hoy. Gregorio también promovió la veneración de los santos, el canto gregoriano y la misión evangelizadora, sentando las bases del derecho canónico, que reguló tanto la vida eclesiástica como la civil. La institucionalización de prácticas. Bajo Constantino y sus sucesores, se institucionalizaron muchas prácticas que persisten hasta hoy. Vestimentas sacerdotales, surgieron en la época medieval como símbolo de la jerarquía y dignidad eclesiástica. Bautismo infantil, aunque ya existía previamente, fue bajo Constantino cuando se formalizó su práctica. Ya existía. Confesión privada, se instauró como parte de la disciplina eclesiástica. Castidad sacerdotal, se reforzó como requisito fundamental para los clérigos. Estas y otras tradiciones fueron adoptadas como parte del catolicismo tradicional romano, consolidando su identidad y diferenciándose de otras ramas del cristianismo, como el protestantismo y la ortodoxia. El análisis de la evolución de estas prácticas revela la profunda transformación de la Iglesia desde sus humildes comienzos como una comunidad perseguida hasta convertirse en una poderosa institución político-religiosa. A través de este proceso, se puede observar cómo las influencias bíblicas, culturales y políticas dieron forma al catolicismo tal como lo conocemos hoy. El Antiguo Testamento muestra una fuerte influencia de otras religiones y tradiciones. Sin embargo, cuando Constantino decretó que el cristianismo era la única religión oficial del imperio, comenzó una intensa propaganda política que buscaba evangelizar por la fuerza, incluso mediante la espada, a otras religiones. Este proceso generó un sincretismo religioso, práctica que también fue fomentada posteriormente por Carlos Magno durante el Imperio Carolingio. En el año 800 después de Cristo, Carlos Magno se convirtió en el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cuál fue el problema? La Iglesia Católica, respaldada por el poder del Estado desde Constantino, buscó dialogar con otras religiones para cristianizar sus costumbres, lo que alimentó aún más el sincretismo. Un ejemplo de ello es la Navidad, que se celebra el 25 de diciembre. Originalmente, esta fecha correspondía a la fiesta pagana del Sol Invicto, relacionada con el solsticio de invierno en Roma. Está raro ese dato. ¿Qué opinan ustedes? La Iglesia cristianizó esta festividad, decretando que ese día se conmemoraría el nacimiento de Cristo, el Sol de Justicia. Además, se instauraron las indulgencias y se promovió la creencia de que las reliquias de los santos tenían el poder de otorgar salvación. Estas prácticas, adoptadas de otras religiones, dieron origen al catolicismo tradicional. Catolicismo occidental y oriental. Antes de la Reforma Protestante en el siglo XVI, existían dos grandes corrientes dentro del cristianismo. La Iglesia de Occidente, conocida hoy como Iglesia Católica Romana. No, pero la católica era primera que los otros. La Iglesia de Oriente, Ajá. llamada posteriormente Iglesia Ortodoxa Griega. Primero existía la católica y luego los ortodoxos en el año 1054. Que aún persiste. Con la Reforma, surgió una tercera corriente, la Iglesia Protestante, que posteriormente se dividió en varias denominaciones. Pero en mucha. La figura de María en el catolicismo. Ay. Uno de los pilares fundamentales del catolicismo es la figura de María. Ajá. La Mariología comenzó a desarrollarse en el siglo IV, dando origen al culto mariano. En el siglo IV. Los dogmas marianos, como la Inmaculada Concepción, proclamada en 1854, y la Asunción de María, declarada en 1950, se definieron formalmente mucho después. Cuestionamientos al catolicismo como la Iglesia verdadera. Unos datos medio raros. La pregunta fundamental ¿es el catolicismo la verdadera iglesia fundada por Cristo? Ok, vamos a ver la respuesta. Vamos a ver, pónganme en los comentarios cuál es la respuesta. ¿Cuál ustedes creen que es? Examinemos algunas razones que ponen en duda esta afirmación. Unión de política y religión. Desde Constantino,
La Iglesia Católica ha estado ligada al poder político. Desde Constantino, pero antes de Constantino ya existía esa iglesia católica. ¿Qué parte que no entiende? Jesús declaró, mi reino no es de este mundo, Juan 6:36, separando claramente su misión espiritual de cualquier estructura política terrenal. Falta de evidencia sobre la sucesión papal. Aunque el catolicismo afirma que Pedro fue el primer papa, no hay evidencia bíblica de que él dejara instrucciones para establecer una sucesión de papas. La pregunta es si existe la sucesión apostólica en la Biblia. Y me parece que hay muchos textos que hablan en la Biblia de la sucesión apostólica. Doctrinas no bíblicas. Muchas doctrinas católicas, como la Inmaculada Concepción, el purgatorio y la infalibilidad papal, no tienen respaldo en las Escrituras, y en algunos casos, contradicen directamente sus enseñanzas. Sincretismo religioso. El catolicismo adoptó prácticas de religiones paganas, como la veneración de santos, que tienen paralelismos con la adoración de deidades en el Imperio Romano. Adoración de imágenes. La Biblia prohíbe la idolatría. La Biblia prohíbe la idolatría, pero la idolatría de los otros dioses, no de las imágenes, porque las imágenes no son dioses. El que crea que una imagen es un dios, ese es un pagano. Ese sí está haciendo idolatría. En Éxodo 20, 4-5, Dios ordena, no Oye. te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces, Éxodo 24, ahí ellos están cogiendo un texto, el 4, y se están olvidando del 1, del 2 y del 3, antes de llegar al 4, y se están comiendo el contexto. Ahí está hablando es de dioses, No te inclinarás a ellas ni las honrarás. de las imágenes de los dioses. Sin embargo, en el catolicismo es común venerar imágenes. Uy, Mediación de María y los santos. qué mala información. La doctrina católica sostiene que María y los santos pueden interceder por los fieles. Sí, se puede. Sin ¿Y está en la Biblia? embargo, 1 Timoteo 2, 5 dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y por qué Pablo dice, exhorto a todos que se hagan rogativas, peticiones para de perdón y todo eso? Y está en la Biblia. Jesús media de otra manera, porque dio su vida. Infalibilidad papal. Este dogma, proclamado en el Concilio Vaticano, y sostiene que el Papa no puede errar al hablar ex cátedra en asuntos de fe y moral. Ojo, Sin embargo, Romanos 3:23 enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. porque todos pecados están instituidos, todos pecados. O sea que todos los santos que están en el cielo no están allá. Ni Elías, ni Moisés. Está raro. Elevación de la tradición sobre la Escritura. El catolicismo sostiene que la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia. No obstante, Jesús condenó a los fariseos por hacer algo similar, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, Marcos 7, 9. Esa tradición, escuchen esto. Similar, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, Tradiciones de hombre. Hay tradiciones que son de los apóstoles, que esa tradición sí es buena. Hay tradiciones de los apóstoles, porque Pablo dice, estoy contento de que guarden la tradición, de que guarden nuestras palabras, nuestras tradiciones por carta o por escrita, escrito y por palabra, tradiciones. Marcos 7, 9. Conclusión. Queridos oyentes, hemos compartido información valiosa que esperamos sea de edificación y bendición. Ok. Es crucial reflexionar con humildad sobre estos temas. Si formas parte del catolicismo, te invitamos a examinar las Escrituras con un corazón abierto y buscar la verdad en el Evangelio puro. Ojo. Jesús te llama a una relación auténtica, basada únicamente en la verdad de su Evangelio. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animamos a dar un paso de fe, arrepentirte y seguir a Cristo conforme a las enseñanzas de su palabra. Ok, hasta aquí el video, señores. Díganme qué opinan ustedes. Hay muchos datos que fueron medio raros e extraños. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Lo leo. Nos vemos en el próximo video. Fe histórica.